Bueno, estamos nuevamente en este encuentro para poder hablar de lo que significa el informe psicodiagnóstico. El informe psicodiagnóstico es necesario poder diferenciarlo de la entrevista de evolución. Si bien es la etapa final, ¿verdad? Tenemos que saber, y a esta altura pienso que ya lo sabemos, que la entrevista de evolución es oral y es al individuo, con el cual hicimos el proceso psicodiagnóstico. El informe es escrito y va dirigido a un tercero que siempre responde a la demanda, es decir, llámese juez, empresa, institución, psiquiatra. Es muy importante justamente saber que en el informe, dado que va a un tercero, dado que el sujeto no tiene acceso a ese informe, reitero, porque con él vamos a hacer la entrevista de devolución, es importante que el informe no tenga información privada, ¿sí? Privada y podemos decir información específica del sujeto. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que responder a los puntos que nos solicitan con mucho cuidado de no dar más allá de aquella información que puede poner en exhibición ciertas características muy privativas del sujeto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que utilizar un término claro, la terminología tiene que ser, como no técnica, ¿sí? Y salvo que, por supuesto, esté dirigido a un colega, alguien que pertenezca al mundo psí, como para que uno pueda mencionar algunos términos. Pero en realidad la terminología debe ser clara, concisa, no redundar en demasiada información y sobrecarga de información. De hecho, lo que se sugiere es poder nombrar las pruebas, la batería de técnica que se ha utilizado y poder dar algunos datos respecto del comportamiento o de la producción del sujeto en relación a esas pruebas, pero no ir prueba por prueba con una información detallada y minuciosa acerca de la producción del sujeto, porque la verdad que es muy complejo para el que lo lee acceder de esa manera. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que para poder transmitir algo, yo tengo que tener una capacidad de síntesis y de integración, de tal manera que lo que yo pueda transmitir sea muy sencillo, muy acotado y sintético, pero que además esté apoyado, por supuesto, ¿no?, en la evidencia de todos aquellos indicadores que a mí me permitieron llegar a esas conclusiones o a esas evidencias. Esto es muy importante porque uno no saca conclusiones de la nada o abstracciones desde lo que uno cree, subjetivas, sino que en realidad estamos apoyados de todo el material del sujeto, de toda la productividad. Por lo tanto, tenemos mucha evidencia de eso. Pero también nos tiene que ayudar ese informe a no sesgar al sujeto, es decir, a no quedarnos con un aspecto que uno puede ser más, podemos decir, más patológico o más saludable. Tenemos que poder integrar ambas cuestiones, tanto lo que es más adaptativo como lo que menos adaptativo, lo más manifiesto como lo más profundo. A veces el poder escribir se complica porque poder en letras y en pocos renglones decir justamente eh, toda la productividad o el desempeño de un sujeto o responder a esos puntos de demanda implica, bueno, un gran esfuerzo por parte del psicólogo que tiene que poder escribir y que tiene que poder en no demasiadas hojas, yo les diría que muy acotado inclusive, porque va a depender mucho de a quién se dirija. Es decir, siempre estamos hablando de un informe de manera general, pero los ámbitos
van marcando las modalidades y las formalidades de este informe, como puede ser el ámbito forense, como puede ser el ámbito clínico, el ámbito educacional, el ámbito vocacional, si trabajamos con niños, si trabajamos con adultos, o sea, cada área específica va a requerir justamente de una modalidad específica de igual manera que de una terminología. O sea, no podemos hablar de un solo informe para todas las áreas, eso está muy claro. Pero lo que sí es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con toda la información que podamos transmitir, porque es ahí donde nosotros vamos a cumplir nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, reitero, es ayudar a comprender a un otro, ayudar a comprender, a aportar algo para poder entender a ese otro. Entonces, el informe es muy importante. El informe implica un momento de cierre de algunas conclusiones, otras que quedarán como hipótesis abiertas, pero que tenemos que poder transmitirlas de manera tal que el otro tenga acceso a lo que queremos decir y cómo lo queremos decir, que ese también es un tema. Nosotros en particular, en el psicodiagnóstico, vamos a implementar algunas como pautas para poder entender en términos generales y aplicable a todos los informes. O sea, es importante que exista como un encabezado de ese informe donde aparezcan los datos del sujeto, ¿no? Datos filiatorios, el nombre, el apellido, la ocupación, la edad, dónde vive, si nació, en qué determinado lugar nació, bueno, su estado civil, si tiene una profesión, todos aquellos datos que nos permiten ubicar al sujeto. Por otro lado, poder, digamos, detallar en función, y eso sí va a estar muy relacionado con los puntos que se demandan, pero siempre tratando de ir de lo general a lo particular, tal cual es el proceso. El proceso psicodiagnóstico implica ir de lo manifiesto a lo latente, de lo particular, de lo general a lo particular, perdón. ¿Esto qué implica? Que también en nuestra escritura de informe tenemos que seguir con esa misma línea. Poder transmitir aquellas áreas conflictivas, pero también aquellas áreas saludables, aquellas potencialidades como aquellas limitaciones. Poder dar cuenta de un sujeto total. Y acá también ponemos énfasis en nuestro objeto de estudio, ¿no? Es decir, poner un sujeto total implica dar cuenta de las vicisitudes negativas y positivas. Yo siempre sugiero que es importante por ahí no hacer grandes enunciados, grandes frases largas, sino frases acotadas, con punto y seguido, como para que uno pueda terminar una idea y por ahí acompañarla con otro concepto, con otra, o ampliar esa idea, pero que no se hagan esas frases tan largas que uno no encuentra una coma o no encuentra un punto. Esto tiene que ver mucho con la posibilidad de redacción, ¿no? La redacción que tenemos y que tenemos que adquirir. Por otra parte, también, si bien vamos a responder a los puntos de demanda, nosotros siempre tenemos la posibilidad de aportar algún dato que consideremos que sea importante para ese sujeto y para ayudar a comprender su situación. Es algo que tenemos la libertad de hacerlo y que muchas veces puede contribuir a una nueva lectura de esa situación. En el informe también nosotros podemos, así como, digamos, vamos a integrar aspectos cualitativos, podemos, como les decía hoy, poner aspectos cuantitativos respecto de la producción, si estamos hablando de una determinada técnica. Por supuesto que si nosotros vamos a presentar un informe y decimos, bueno, porque el F% está por sobre lo esperable, a nadie, digamos, le puede interesar ese dato, ¿sí? O sea, primero, ¿qué es el F% para el otro?
Y por otro lado, ¿qué significa estar elevado? O sea, ¿eso a qué me permite a mí acceder acerca de ese sujeto? Entonces, si yo en cambio le puedo decir que los valores que aparecen respecto de alguna técnica como puede ser Roger, todo lo que tiene que ver con el nivel formal, la posibilidad del sujeto de poder insertarse en el medio social, lo lleva a estar muy exigido, lo lleva a tener una sobreadaptación, a demasiadas exigencias, a no poder separar sus propias necesidades del resto. O sea, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a decodificar eso que a nosotros nos aparece como un dato cuantitativo, como una fórmula o como un puntaje. ¿Sí? Es una traducción, si uno quiere, el momento del informe. El momento en el cual tenemos que escribir y que lo escrito, como dice el dicho, escrito está. O sea, no tenemos posibilidades de salir a explicar absolutamente nada ni a poder justificar nada de lo que estamos diciendo. Si bien uno entiende que, está dirigido a una persona que se supone puede tener algún grado de acceso o de conocimiento a algunas cuestiones, tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no dar por sobreentendido absolutamente nada. O sea, no podemos pensar que parto de la idea que alguien sabe lo que voy a decir, ¿sí? No damos por sabido absolutamente nada. Y yo siempre pienso que esta es una buena oportunidad, el informe, para los alumnos, para ustedes, porque los pone a prueba de varias cuestiones. Primero es cómo van a decir lo que quieren decir. Y segundo, cómo de manera muy sintética y muy integrada van a poder transmitir todo ese proceso que compartieron durante 3, 4 o 5 encuentros con un sujeto. Entonces, y acá sí me voy a remitir al informe que hacen los alumnos. Pero antes hay algo que no me quiero olvidar, que tiene que ver con, cuando yo les decía, no poner en evidencia especificidades privadas del sujeto, voy a lo que significa la ética. O sea, ustedes también tienen dentro de la bibliografía el código de ética del psicodiagnosticador, respecto de el ejercicio profesional, qué es lo que se puede, hasta dónde se puede y cómo se puede eh, informar algo que es privativo del sujeto. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha discreción, tenemos que tener mucha cautela y estamos siempre pensando en que es importante entender esta ética a la hora de poder informar y transmitir algo. Esto es muy clave. Acuérdense que nosotros en la entrevista inicial le garantizamos la confidencialidad al sujeto. Entonces, esto también es un dato importante a considerar. La ética nos tiene que, por supuesto, que regir en todo nuestro quehacer profesional y el ejercicio profesional. Tiene que acompañarnos permanentemente y tenemos que saber que cumplir con esa ética implica el respeto por el otro y el respeto por la privacidad del otro. Bueno, aclarado esto, sí me parece que es importante ir entonces al informe de ustedes. Cuando yo les dije en la guía de lectura que leyeran el capítulo de necesidad de diferenciar del informe que hace la profesora Leunasi respecto del caso Sebastián, es justamente para que ustedes vean cómo se arma después de todo el proceso psicodiagnóstico a partir de recurrencias y convergencias la posibilidad de rescatar, recortar e informar. Yo se lo sugiero que lo lean, no vamos a tratarlo porque en realidad la idea no es tratar el caso en Sebastián y su informe, simplemente es entender que el informe es un instrumento de comunicación, es un instrumento de información. Y en ese sentido, al alumno se lo prepara para que pueda hacer
un informe que tenga particularidades. Yo, fíjense, les voy a mostrar un informe respecto de, o dos informes, ¿sí? Porque uno está así y otro está así, respecto del trabajo, y quiero que lo vean, el trabajo que despliega un alumno para hacer un informe. El trabajo es, digamos, si bien los alumnos tienen la libertad de organizar, digamos, como quieren, si primero va la administración o si primero viene el informe y luego la administración, hay algo que se hace fundamental en lo que se va a transmitir, que tiene que ver con cómo vamos a organizar los criterios de diferenciación. ¿Cómo vamos a poder poner los datos generales? ¿Cómo vamos a poner un aspecto que tiene que ver con la descripción física del sujeto? Si es alto, si es flaco, si es gordo, si tiene pelo largo, si tiene pelo corto. O sea, todo lo que hace que nosotros podamos imaginarnos a ese sujeto sin haberlo visto, ¿no? Es decir, esto es importante porque tenemos que tener la posibilidad de transcribir, de transmitir las características de ese sujeto sin haberlo visto. Lo cual, bueno, no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Obviamente que cada uno de los criterios que nosotros trabajamos para hacer el informe, el criterio de prueba de realidad, el criterio de defensa, el criterio de relaciones objetales, el criterio de sublimación, tiene que tener la suficiente evidencia de indicadores que den cuenta del trabajo de recurrencias y convergencias que nosotros venimos haciendo. O sea, si yo dijera que, por ejemplo, en el criterio de prueba de realidad, si yo leyera algo como que, bueno, la prueba de realidad se encuentra conservada porque no hay alucinaciones. O sea, yo podría pensar en que, bueno, no hay alucinaciones, perfecto, pero ¿qué hay? ¿Qué en particular aparece en ese sujeto que lo identifica en cuanto a su realidad, ¿no? En cuanto a su ubicación temporoespacial, en cuanto a su juicio, en cuanto a su tipo de pensamiento? ¿Cuáles son esas características que nos permiten, como, digamos, ver a este sujeto? Yo creo que a veces es importante, cuando vamos a hablar de cada uno de los criterios, hacer una mínima referencia teórica, pero mínima. O sea, que dentro de prueba de realidad, que tiene que ver con la diferenciación del sí mismo, del no sí mismo, incluye el sentido de realidad, incluye el juicio y el tipo de pensamiento. Si bien es algo que yo entiendo que ustedes ya lo vieron y entiendo que no tienen que estar haciendo una profundización de esa concepción teórica, está bueno como para presentar el criterio, ¿no? Que podamos como presentarlo de esa manera. Y luego entonces empezamos con ese enhebrado que como un artesano hacemos respecto de todas esas recurrencias y convergencias que estuvimos trabajando de todo el material. Obviamente que yo puedo empezar por Roger, puedo empezar por la entrevista de evolución, puedo empezar por el PDI, puedo empezar por el desiderativo, por donde yo considere más significativo lo que quiero mostrar. Ahora bien, ustedes saben que tienen muchos indicadores y esos indicadores en cada uno de los criterios de diferenciación cobran sentido de acuerdo al conjunto, a la constelación que se arma con los otros indicadores. Entonces, si bien se van a usar los mismos en cada uno de los criterios, los mismos indicadores, van a tener relevancia distinta cuando hablamos de defensas que cuando hablamos de identidad, que cuando hablamos de pensamiento y juicio. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que evidentemente si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del lugar en que utiliza el sujeto en la hoja, podemos pensar que
es algo que vamos a tener en cuenta para todo. Supongamos que no sé si llegan a ver este trabajo, pero bueno, más allá de verlo, lo que me interesa es que seguramente nosotros vamos a poder hablar del criterio de realidad respecto de el uso del espacio que tiene del sujeto cuando hablemos de sobre todo si en Bender, que le dimos las tarjetas, si pudo de alguna manera pensar que eran tantas tarjetas o si pensó que era solamente una y la dibujó en el medio de la hoja, si pudo entender la consigna, ¿no? Dibujé en esta hoja lo mejor que pueda. Entonces, yo creo que hay como varios datos que si bien recurren en cada uno de los criterios, porque también ese mismo podemos usarlo para identidad y relaciones objetales. O sea, ¿qué posibilidades tiene el sujeto de poder permitirse esta relación con este espacio vacío como es la hoja? ¿Y qué manera de, digamos, afectiva puede, inclusive como disposición, desplegar en esa copia de las figuras? Bueno, digamos, hay mucho para decir respecto de esto, pero lo que quiero decir es que cada uno de los criterios se puede empezar con un mínimo, una mínima referencia de qué implica cada uno de ellos y luego entonces empezar a trabajar las recurrencias y las convergencias. Es importante, en el caso del informe de los alumnos de psicodiagnóstico, que pongan los indicadores, cuando hablamos de Roger, que son esperables y los que encontramos. Si yo digo que, bueno, hay un número de respuestas que está dentro de lo esperable, ¿cuánta es? ¿Cuánto es lo esperable y qué número de respuestas aparecen? O sea, si yo digo que lo esperable son de 20 a 25 o de 22 a 25, yo digo dentro de lo esperable, bueno, apuntar cuál es lo esperable entre paréntesis y qué es lo que yo encontré en ese sujeto. Esto es para todos los datos de Roger, ¿sí? Porque esto es importante siempre tener en cuenta lo esperable con lo que el sujeto puede lograr. Cuando nosotros pudimos hacer todas las recurrencias y las convergencias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar ese criterio. ¿Y cómo lo cerramos? Lo cerramos de una manera tal que quede la conclusión. Por tantas recurrencias y convergencias, por lo que venimos trabajando, si estamos hablando de prueba de realidad, la prueba de realidad podemos decir que se encuentra conservada y con algunas fluctuaciones respecto del sentido de realidad, predominando un pensamiento de tipo secundario y predominando el juicio crítico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Se supone que a esa conclusión, a medida que yo voy leyendo el informe, yo voy a llegar a esa conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va desprendiendo de lo que ustedes van armando en cada criterio. Eso es fundamental. Una vez terminados los 4 criterios, yo tengo que hacer el diagnóstico estructural, ¿sí? Tengo que hacer el diagnóstico estructural en el cual yo voy a poder dar cuenta de estas singularidades del sujeto más allá del diagnóstico estructural. O sea, si yo voy a decir que la prueba de realidad, como se vio, está conservada con algunas fluctuaciones del sentido de realidad, que hay un predominio de proceso secundario, que las defensas son de, vamos a decir, de primer nivel, que la identidad se encuentra conservada. Eh, o sea, cuando yo voy armando cada uno de estos criterios, la conclusión de cada uno de estos criterios, entonces también se supone que yo voy a poder ya anticiparme a lo que va a ser la conclusión de ustedes. Si ustedes van relatando de esa manera, yo voy a llegar a la conclusión de que seguramente van a decir que es una neurosis, ¿sí? Ahora, está bien respecto del diagnóstico estructural poder arribar a esta estructura, pero a mí también acuérdense que me interesan las particularidades de ese sujeto. ¿Qué cuestiones hacen como individuales y diferenciales más allá de la estructura que logramos, ¿no? ¿Qué particularidades me llamaron la atención, se ponen de relieve? Bueno, todo aquello que es justamente y que va a dar cuenta de la subjetividad del sujeto.
Es importante, lo dijimos cuando hablamos de la diagnosis, que de todo diagnóstico tiene que haber un pronóstico y pautas a seguir. Obviamente que yo, en este caso, que trabajé con un sujeto de hospital, del cual no tengo a lo mejor toda la información necesaria, como el historial clínico, como sus antecedentes de salud, yo igual puedo hacer una tentativa de poner un pronóstico de acuerdo a sus recursos y a lo que pude analizar y hacer una posible, digamos, propuesta de pasos a seguir. Rehabilitación, psicoterapia, un tratamiento determinado. Es muy importante que empecemos a pensar siempre el diagnóstico con el pronóstico y los pasos o tratamiento a seguir. Creo que el tema es muy interesante, creo que el tema de informe es muy interesante y yo creo que fundamentalmente les permite a ustedes empezar a pensar de manera tal de traducir en escritura lo que ustedes quieren decir. Y les puedo garantizar que no es algo fácil, no es algo tampoco imposible de hacer. De hecho, fíjense, ¿no? que es muy buena la producción que tienen, es muy buena, pero que, insisto, es todo un entrenamiento el poder escribir y el poder dar cuenta de toda esa historia de vida que ustedes recogieron a lo largo de todo el proceso psicodiagnóstico. Nuestro informe tiene algunas particularidades, por supuesto, que las van a ir viendo cuando den informe en los trabajos prácticos. Hasta ahora, a mí me parece que en grandes lineamientos, lo que interesa es que ustedes se mentalicen que así como la entrevista es el instrumento de investigación por excelencia, el informe es el instrumento de comunicación y de información por excelencia. Así que creo que bien vale la pena que podamos empezar a pensar en esos términos. Bueno, por hoy creo que en este encuentro de informe es suficiente y ya creo que estamos entrando en la parte de los indicadores psicopatológicos. Así que nos estaremos viendo en los próximos encuentros. Espero que ustedes estén bien, con ganas de seguir trabajando y con ganas de seguir informándose y estudiando. Nos estamos viendo.